Dios le bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Abra su Biblia en Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para mí con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como creas conveniente. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu palabra es buena. Ahora enséñanos esta palabra, revélanos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Daniel? Daniel era un hombre ilustre. Algo así como habíamos leído un hombre ilustre. ¿Cómo se llamaba en la prédica pasada? ¿Se acuerdan? No, era, ¿cómo se llamaba? Más ilustre que todos sus hermanos, dice. Jabes, ya ve cómo no queda. Jabes, que nos relata una pequeña historia y nos dice inclusive cómo oró, la oración que tocó el corazón de Dios. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y ahí contamos a Daniel y hombres ilustres, hombres que habían llevado de esclavos a Babilonia, porque el rey Nabucodonosor vino con todos sus ejércitos, la sitió. Y usted sabe que eso fue algo horrible, terrible. La gente tuvo que comerse a sus propios hijos por el asedio que había en la ciudad. Cerró las fuentes de aguas, no permitió que entrara el alimento, y todo aquel que saliera lo mataba, lo crucificaba. Así como hacían los romanos, ¿no? Los romanos sitiaron Jerusalén en el año 70 con el general Tito, y sitiaron la ciudad y dijeron: todo aquel que salga por allí lo vamos a crucificar. Y salieron muchos, ¿eh? Según cuenta la historia, crucificaron alrededor de 100,000 personas. 100,000 personas crucificaron en el asedio a la ciudad de Jerusalén en el año 70. Usted sabe que cuando a alguien lo crucifican no muere. Hay gente que está días y no muere ahí. Ahí están gritando días y días. Y eso es terrible para la gente que está en el asedio. Los ejércitos que venían a conquistar no tenían piedad, porque la guerra era así. La ley de la guerra era: no hay piedad. Y lo mismo piensa el diablo con nosotros, ¿eh? Él no tiene piedad con nosotros. No tiene piedad contigo. No lo va a tener ni aquí ni en el infierno. No va a tener piedad. Por eso hay que entender
que toda la enseñanza está puesta para obedecer. Gloria a Dios. Y si le cuento todo eso, hacemos otro tema, ¿no? El asedio de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor vino enojado, vino molesto, porque el pueblo de Israel, Jerusalén, no querían rendirse, le estaban haciendo la guerra, le mataban sus soldados. Total que el rey vino y dijo, no, aquí ya no hay juego, hermano, aquí no perdonamos a nadie. Y punto. La historia es larga, hermano. Desde cómo vino el asedio, cómo ellos se animaron. Ellos pensaban que iban a ganar la guerra. Pensaban que Dios estaba con ellos. Pero Dios ya le había avisado que los había abandonado hace mucho tiempo. Dios les había dicho a través del profeta Isaías, del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, del profeta Osea, del profeta Habacuc, del profeta Malaquías, de todos los profetas le había avisado que los iba a castigar. Ya les había avisado el Señor, pero ellos no entendieron. Usted tiene que aprender a entender cuando Dios te advierte algo. Dios te advierte algo, pero la gente dale y dale y dale. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Dios advierte. Si nosotros no nos arrepentimos, nos va a castigar. Y no solamente eso, sino que a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y eso es lo peor cuando el ser humano se ciega. Lo peor es cuando el ser humano se engaña a sí mismo. Y la Biblia advierte, no os engañéis a vosotros mismos, dice. No te engañes, porque el ser humano es campeón para engañarse. Uno se engaña que está bien. Uno cree que está bien cuando está mal. Uno cree que Dios está con él cuando ya el Dios se fue hace mucho tiempo. Y eso hay que entenderlo, ¿eh? Porque si no lo comprendemos, terminamos, morimos y no vamos al infierno. Poder en el nombre de Jesús. Entonces, Daniel dice en el año 3 del reinado de Joacín, dice, vino Nabucodonosor, y usted sabe cómo vino, molesto vino. Él vino y quiso demoler todo, vino molesto, vino Nabucodonosor, no vino a destruir, vino prácticamente con maldad, matar, no quería saber con niños, con nada, no le interesó absolutamente nada. Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los israelitas lo provocaron a Nabucodonosor. Le vuelvo a repetir, ¿no? Los israelitas lo provocaron a ira. De tal manera que no se rindieron, sino que le hicieron la guerra a Nabucodonosor. De tal manera que él pues vino con un hambre de sangre terrible. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Terrible lo que hizo, pero ya estaba predicho proféticamente que así iba a ser. Porque ese oro que estaba en la casa de Dios fue llevado para los ídolos como una derrota, ¿no? Qué terrible ese momento, ¿no? Que Nabucodonosor llega a la ciudad y se lleva todos los botines, todo lo que hay ahí, el botín de oro. Y dice, amado hermano, y dijo el rey a Aspenaz, se llevaron a mucha gente prominente, esclavos, gente que se había rendido, gente que no estuvo en el asedio. Y mire, mucha gente que se rindió antes. Hay gente que no estuvo en el asedio. Los que estuvieron adentro en el asedio, no quedó ni uno. A todos los mataron. Pero hubo gente que sí se rindió. Hubo gente que sí prácticamente obedeció a Dios. Y fueron esta gente que se fueron a Babilonia. Ellos sabían que el castigo era de Dios, por lo tanto ellos no pelearon. Y dijeron, nosotros no vamos a rendir. No porque somos cobardes, sino porque Dios nos ha dicho que la guerra no la vamos a ganar. Y se alejaron de Jerusalén, se alejaron de ese pueblo y se rindieron ante Nabucodonosor. Y fueron ellos los que fueron llevados a Babilonia.
de los pueblos, de las comarcas, de los pueblitos alejados a Jerusalén. Pero los que se metieron a Jerusalén, la ciudad amurallada, todos murieron. Los mataron, así sean niños, ancianos, a todos los mató Nabucodonosor con su ejército. Y dice, como se llevaron mucha gente de esclavos, se lo llevaron a Babilonia. Usted sabe que de Jerusalén a Babilonia hay aproximadamente 1000 kilómetros. Y tenía que caminar 1000 kilómetros para llegar a Jerusalén. Y a todos los esclavos se los llevaban caminando encadenados, con cadenas en los cuellos, en el cuello, en las piernas, con cadenas en todos sitios para que no te fugues, y dormías en el suelo, y así tenías que irte caminando 1000 kilómetros hasta Babilonia. Y como Nabucodonosor era muy inteligente, miró y dijo, no, estos jóvenes son inteligentes, sepárame los mejores porque los voy a usar en el imperio, lo necesito. Y los eunucos separaron a los mejores, a los más inteligentes, sabios, ¿no? A los más ilustres, y los llevaron para que ayudaran en el gobierno del imperio persa. Entonces dice aquí, dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los hijos de los reyes, de los hijos de los grandes hombres de Israel. Fíjese, hermano, los hijos de los reyes. Dios, ¿qué ha prometido a tus hijos? Dios le ha prometido a tus hijos que serán ellos cabeza y no cola, que ellos serán grandes delante de Dios. Y Él ha dicho que tus hijos harán más cosas que tú. Por lo tanto, la promesa de Él se tiene que cumplir. Pero para que se cumpla la promesa de Dios, primero tiene que cumplir usted. Dios hace su parte y usted hace su parte. ¿Y cuál es la parte de usted? Educar a sus hijos conforme la palabra de Dios, educarlos bien, no traumarlos, darles un hogar estable, darles un hogar de bendición, orar y que los niños vean que Dios está en el hogar, está en el matrimonio. Entonces cuando uno le da eso, Dios ha dicho, ya cumplieron con su parte, ahora me toca a mí mi parte. Poder en el nombre de Jesús. Pero usted es un evangélico traumado, que traumas a tus hijos, que amas más a tu marido que a tus hijos, que amas más tu trabajo que a tus hijos, que eres más mujer que madre. Vas a traumar a esos hijos y nunca van a alcanzar las promesas que Dios les ha dado a ellos. Tienen que ser madres como María, como Elizabeth. Tienen que ser madres pues abnegadas como nos dice la Biblia. Ellas son las que darán a esos hombres prominentes a esta tierra. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y dice ahí, verso 4, del linaje real quería el rey que preparasen a esos muchachos. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, dice, que no hubiera ningún defecto, ni estético, ni tampoco un defecto de inteligencia, de capacidad, de competencia. No defectos intelectuales, ni tampoco defectos estéticos. Nabucodonosor era un rey que sabía gobernar una nación, indudablemente. Y no gobernaba una nación, él gobernaba un imperio. Un imperio, más de 100 naciones gobernaba Nabucodonosor. Usted no puede gobernar ni su casa. Imagínense, hombre gobernaba más de 100 naciones. Usted está con la justa, con su casa y todavía mal gobernada. Ahora imagínense Nabucodonosor, tremendo hombre, y era un siervo de Dios, dice la Biblia. Dice entonces, muchachos que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, ya ve, mira, estéticamente hablando, de buen parecer, o sea, Nabucodonosor no quería los feitos, no hubiésemos llegado nosotros, hermano. De buen parecer, ¿qué más? Enseñados en toda sabiduría, porque puede haber muchachos que sean estéticamente bellos, pero en su cabeza tienen un maní, y entonces en su cabeza no hay nada, no hay conocimiento,
Pueden haber también mujeres bellas, hermosas, pero en su cabeza hay una piedra. Entonces no se puede de esa forma evaluar. Nabucodonosor le dijo, no solamente debe haber estética, sino que debe haber capacidad intelectual. Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Están aquí, hermano? Capacidad intelectual. Enseñados en toda sabiduría, dice, sabios en ciencia y que sean de buen entendimiento, quiere decir inteligentes. No querían burritos allí, querían gente inteligente que esté preparados para gobernar el imperio de Nabucodonosor. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Mire, de buen parecer, primer requisito. 2, enseñados en toda sabiduría, que sean personas intelectuales en toda sabiduría, porque ellos estaban preparados para gobernar. Los hijos de los príncipes de Israel tenían que estar preparados para gobernar una nación. Por eso su madre, su padre, los preparaba con los mejores sabios de aquellos tiempos. Aleluya. Es como que hoy usted prepara a sus hijos en los mejores colegios del Perú. Ahí en Lima hay colegios que pagas $5,000 mensuales. Imagínate, hermano. Y para ingresar pagas $50,000 para que te den una vacante. Imagínate, ¿cuánto pagarían eso? Los ricos pagan eso. ¿Y por qué pagan eso ellos? Porque quieren que sus hijos tengan la mejor educación, el mejor conocimiento. En esos colegios, ¿quiénes enseñan? Pues enseñan pues los premios Nobel, ¿no? Enseñan los hombres prominentes. No enseña cualquier persona ahí. Poder en el nombre de Cristo. Por eso yo les decía a ustedes, hay hombres en el mundo que son intelectuales y prominentes. ¿Y está mal eso? No está mal, porque ellos tienen conocimiento, Dios ha permitido. Lo que a ellos les falta es Dios. ¿Usted quiere entrevistar a Mario Vargas Llosa, que ya murió? Usted tenía que pagar $10,000 por 5 minutos. $10,000 tenía que pagar usted para que él lo atienda 5 minutos y todavía con reloj. Se cumplió 5, gracias. Otros sabios en el Perú cobran $5,000 por 5 minutos para sentarse con usted y conversar 5 minutos. ¿Y por qué cobran así? Porque son hombres intelectuales que tienen mucho conocimiento. Aleluya. Que tienen mucho conocimiento. Increíble, ¿no? ¿Cuánto te cobró? Le digo, $5,000. $5,000 te cobró. ¿Cómo pagaste? Tuve que gastar todos mis ahorros porque necesitaba esa entrevista para mi empresa, decía él. Poder en el nombre de Cristo. La sabiduría cuesta, pero Dios te la da gratis cuando tú lo buscas a Él. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice acá que Él buscó con estos requisitos, enseñados en toda sabiduría. Aleluya, en toda sabiduría. Es como que nosotros nos ponemos a hablar aquí ahorita. Vamos a hablar de economía. ¿Qué le parece? ¿Cómo creen usted que se maneja la economía del país? ¿Cuáles son las bases económicas que no pueden ser violadas, que no pueden ser quitadas para que una nación crezca y prospere? Y si usted no sabe, usted no conoce nada. Hablemos de literatura. Podemos hablar de qué más, de historia, de geografía, de geopolítica, de sociología, de teología. Podemos hablar de muchas cosas si nos sentamos a conversar, de política mundial. Podemos hablar de los últimos tiempos, poder en la sangre de Cristo Jesús. Todo eso se llama de buen entendimiento, gente que comprende todo y quiere conocimiento. ¿Tú quieres que tus hijos sean así?
No, pastor, quiero que sean burritos como yo. Tú tienes que pedir que tus hijos tengan capacidades. Capacidades. Pero esa es la oración de su madre y de su padre. Mire, hermano, si yo he leído 100 libros o he leído 1000, ¿dónde se va ese conocimiento? ¿Dónde se va ese conocimiento? Ese conocimiento se va a tu ADN. ¿A dónde se va? A tu ADN. Y cuando yo tengo mi hijo y yo tengo ese bagaje de conocimiento, ¿le pasa a él esas capacidades? ¿Sí o no? Sí, le pasan esas capacidades. Esos genes de conocimiento ampliado, esos genes que provocan el deseo de conocimiento, pasan a ellos, indudablemente. Porque esa es la bendición que usted le pasa a sus hijos. Pues hay algunos que dicen, salió burro igual a su padre. Salió burrito igual a su madre. Y no es que la inteligencia lo pasa la madre, el padre, no. La inteligencia lo pasa aquellos que tienen ese ADN de conocimiento y capacidades, competencias desarrolladas en su vida. Por eso Nabucodonosor mandó a traer a los jóvenes. Vayan a traer a los jóvenes, hijos de los pobres, dijo, ¿no? ¿Así dijo? No, ¿qué dijo? Vayan a traer a los hijos de los reyes, de los gobernantes que han tenido Israel. Vayan a traer a todos ellos, vayan a traerlos. ¿Por qué pidió eso Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor sabía que esos hijos de esos diplomáticos, de esos hombres capaces, tenían la misma capacidad de sus padres. Poder en la sangre de Cristo. Y eso es real. Por eso usted tiene hijos. Usted lea, infórmese, coma sabiduría, busque conocimiento. Porque eso no es en vano. Es usted, ¿a dónde lo está colocando usted eso? En tus genes, en tu ADN. Si tu esposo es pelotero, ¿qué va a salir tu hijo? Pelotero también, le va a gustar la pelota. Así de simple. Si el hijo es ratero, está proclive a eso también. Si el papá es borracho, el hijo también está proclive a ser borracho. Si el papá es intelectual, los padres son intelectuales, los hijos son intelectuales también. Así va y se va desarrollando más y más y más. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Pero a nosotros eso no nos enseñó nadie. Nadie nos enseñó eso. Nosotros pensamos que es una casualidad. No, no es una casualidad. Las capacidades, las competencias, los conocimientos no son capacidades. Eso se desarrollan. Poder en la sangre de Cristo. Conozco padres empresarios que todos sus hijos son empresarios y mejores que él. Padres intelectuales que todos sus hijos son intelectuales, mejores que él. Poder en el nombre de Jesús. ¿Están aquí, hermano? Me acuerdo que un día fue a mi carro un mecánico. El mecánico me dice, ¿usted conoció a mi padre? Por si acaso mi padre trabajaba para unos señores allá en Lima que ellos hacían las carreras de la Fórmula 1 o estas carreras que habían antes para acá, con esas 4x4, ¿cómo se llaman? Había una carrera antes por acá, que una vez al año es puras 4x4, no me acuerdo cómo se llama, rally, no sé cómo se llama. Y eso él me decía, no he conocido tú. Yo soy su hijo, me decía. Ya tú te has salido con la misma capacidad de tu padre, sí. Mi padre ha sacodeado con los grandes de la mecánico del Perú, dice él, ¿no? Dígame, ¿por qué salió su hijo así? Porque eso es lo que dice la Biblia, lo que siembras, cosechas. Y si el padre ha sido mujeriego, paraba metido en el prostíbulo nomás, viene también por ahí otra cosa.
Pero lo bueno es que usted es cristiano y todo eso se corta. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero si es mundano, eso se va más y más. Y se extiende más y más. Por eso la nación que ama a Dios es una nación bendita. Los hijos de Dios son benditos, ya no son malditos, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios le va a añadir capacidad de la nada. No. Dios le va a dar lo que tú le has dejado por herencia. ¿Qué le has dejado por herencia? 1, el evangelio. 2, capacidades. 3, conocimiento. Lo que dice Proverbios capítulo 1, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero luego sigue, llama a la sabiduría tu hermana, a la inteligencia llama a la parienta, y te está diciendo añade inteligencia, añade capacidades, porque eso van a pasar a tus generaciones. Poder en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia también, voy a volver a leer este versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Por eso hay que invertir en los estudios de tus hijos. Nadie dice amén, hermano. Hay que invertir ¿en qué? En los estudios de tus hijos. En lo que tú puedas, invierte en sus estudios. Búscale los mejores maestros. Pablo, ¿qué decía? Yo soy fariseo de nacimiento, irreprensible, discípulo de Gamaliel, educado a los pies de Gamaliel, decía Pablo. Gamaliel, uno de los más grandes sabios en la época de Cristo. Imagínate, para que tú seas discípulo de Gamaliel, has tenido que pagar un montón de plata, has tenido que ser una persona pudiente, tus padres han tenido que tener dinero para que te eduquen los mejores sabios de un país. Pablo no era cualquier persona. Pablo estaba educado para ser un gran hombre, un gran estadista. Estaba educado para ser rey. Pablo, con los mejores hombres, los mejores sabios de su tiempo. Hasta el día de hoy, Gamaliel, su nombre está en la historia. O sea, no fue cualquier cosa. Es como si tú hubieras dicho, fui educado a los pies de Sócrates, de Platón, de Séneca, no sé, de Pitágoras, ¿no? Algo así. Fue educado. Los grandes Césares, los grandes reyes del Imperio Romano fueron educados por estos filósofos. Fueron educados por grandes filósofos. No eran cualquier persona. Por eso los grandes hombres y mujeres invirtieron en la educación de sus hijos. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Eso no es malo, por supuesto que no es malo invertir en la educación de tus hijos, que sean mejores el día que tú te vayas, ellos puedan hacer algunas cosas para Dios también en la iglesia, que tengan mayores capacidades que nosotros. Luego dice, amado hermano, en el mismo versículo, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Idóneos para estar en el palacio, o sea, no cualquiera podía estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, que les enséñales el idioma del país. Y como ellos eran inteligentes, ¿aprendían o no? Claro, hermano. Tenían capacidades que otros no tenían. ¿Por qué Nabucodonosor no fue a buscar a todos los pobres del país y se los llevó para educarlos allá? No, pues no era fácil eso. Eso no viene así nomás, eso viene en los genes. Y él fue directamente a la cabeza donde está el linaje real y se trajo todos los jóvenes del linaje real porque sabían que ellos sí tenían capacidades. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Dice luego, amado hermano, versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Tan inteligente era Nabucodonosor que hasta sabía lo que él tenía que comer. Tenía un nutricionista.
tenía gente que ahí le preparaba la comida para que el rey estuviera bien alimentado, tuviera las proteínas necesarias, tuviera todo lo que el cuerpo demanda para que no se esté durmiendo por todas partes. Poder en el nombre de Cristo. El rey tenía que estar a 100% su capacidad intelectual, a 100% su capacidad corporal. El rey tenía que estar a 100% en todo. ¿Y eso de quién dependía? De los nutricionistas del rey, de los que preparaban su comida. El rey tenía su comida, su vino del rey especialmente para él, su comida, su fruta especial para él, sus combinaciones especiales para los momentos que él tenía, porque él debería estar en condiciones muy buenas para gobernar, salvo que esté enfermo, ¿no? Pero en este caso, el rey sabía, y a él le daban una ración, y él dijo: esta ración que me dan a mí, le van a dar también a los jóvenes. ¿Por qué hizo eso Nabucodonosor? Porque sabía que su gente tenía que estar bien nutrida, bien preparada para poder manejar 100 naciones, un imperio. Aleluya. Y ellos no solamente manejaban estas cosas, manejaban espada. Nabucodonosor vino dirigiendo el ejército.